y vamos la próxima semana a hablar ya mucho más específico de la Biblia, lo que ya decíamos con respecto a la palabra del Señor, etcétera. Pero hoy terminamos este punto con respecto a la revelación. La revelación es este mensaje que el Señor, el conocimiento de Dios mismo, que ha revelado, que ha transmitido, que ha compartido con el ser humano, ¿no? Veíamos esta revelación general, que puede ser la revelación que Dios ha dado a todos los hombres, por ejemplo, a través, dice Romanos, dice el Salmo 19, etcétera, lo estudiamos en su momento. A través de las cosas creadas, a través de la conciencia escrita en sus corazones, etcétera. Esa era la revelación general. La semana pasada, si recuerdas, vimos ya la revelación especial, pero particularmente vimos la revelación especial dada al pueblo de Israel, ¿no? El mensaje, no, decíamos la semana pasada que no podemos quitar nuestros ojos, no podemos excluir al pueblo de Israel, porque finalmente Dios usó al pueblo de Israel para la primera revelación especial que se dio fue a través definitivamente del pueblo de Israel. Y veíamos diferentes formas o modos en los cuales, ¿no?, de acuerdo también a lo que dice Hebreos, ¿no?, Dios habiendo hablado de muchas formas por mucho tiempo, antes por los profetas, ¿no?, ha hablado de muchas formas, por los profetas, por los patriarcas, por los reyes, de diferentes formas habló en el Antiguo Testamento de manera específica, ¿no? En el tiempo de Nehemías habló ciertas cosas, o en el tiempo del exilio más bien, a través de Moisés, ¿no? Repito, los patriarcas, etcétera. Pero ahora en el Nuevo Testamento, o lo llamado el Nuevo Pacto, ¿no?, el mensaje exclusivo de Dios es a través de Jesús, ¿no? Leíamos justamente ahí en Hebreos, bueno, haciendo referencia, más adelante lo checamos otra vez, pero dice el texto que ya citaba, ¿no? Dios habiendo hablado por los profetas, ¿no?, hoy nos habla a través de el Hijo, ¿no? Hoy nos habla a través de Jesucristo. O sea, que Dios ahora nos da una revelación, y esa revelación es muy particular a través de Cristo. En Cristo, como vamos a ver hoy, está la revelación de Dios mismo al ser humano, y ya no solo al pueblo de Israel, sino incluso al pueblo gentil, ¿no? Debemos también, y hacíamos la aclaración la semana pasada con respecto a los gentiles, incluso en el antiguo pacto, ¿no? Había los prosélitos, etcétera, muchas personas a las cuales incluso la revelación dada a Dios, particularmente al pueblo de Israel, alcanzaba y daba beneficios también a los gentiles. Podemos ver, por ejemplo, particularmente en el tiempo del exilio, el post-exilio, todo este tiempo, como por ejemplo Dios le habla al rey Ciro, por ejemplo, ¿no?, que era un gentil, ¿no?, pero finalmente Dios le habla y Dios se revela a un gentil. No es algo que pasa solamente en el Nuevo Testamento, sino también pasaba desde el Antiguo Testamento, ¿no? El mensaje a Jonás, por ejemplo, que era de darle este mensaje a Nínive, que eran gentiles, ¿no? Entonces, nunca han sido excluidos los gentiles. Repito, si bien el pueblo escogido por Dios es el pueblo de Israel, por el cual, como le veíamos la semana pasada, iban a ser benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Sí es un pueblo especial, sí es el pueblo escogido por Dios, pero nunca fue o nunca ha sido el plan de Dios solamente salvar al pueblo de Israel, sino a través del pueblo de Israel iba a venir también la salvación a los gentiles, ¿no? Veíamos la semana pasada que el antiguo pacto tenía ciertas limitantes, ¿no?, en cuanto al pecado, en cuanto a diferentes cosas que, bueno, en su momento vimos, ¿no? El antiguo pacto era incompleto, era limitado, ¿no?
particularmente, repito, en esta cuestión de la remisión del pecado, sabiendo que, como dice el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto o la ley era solamente un espejo, un mensaje de lo que iba a venir más adelante, ¿no? Iba a venir lo que iba a ser perfecto, como vamos a ver hoy, ¿no? A diferencia entonces del judaísmo, ¿no? Ahora nosotros podemos saber que Dios ha hecho un nuevo pacto en y a través de Jesucristo, ¿no? Dios cumplió, Dios cumplió lo que había dicho desde el antiguo pacto y todo llegó a su culminación o a su finalidad en Jesucristo. Y Jesucristo no solamente cumple la ley, sino que en algún sentido también la sustituye. ¿Por qué digo la sustituye? Esta cuestión de que Jesús cumplió la ley. A veces pensamos y decimos, Jesús cumplió la ley en el sentido de que Él se esmeraba en darle cumplimiento a la ley, como algo que tiene que seguir pasando. Cuando nosotros decimos que Jesús cumplió la ley, hacemos referencia más bien a que Él cumplió la exigencia de la ley. Y al Jesucristo cumplir la exigencia de la ley, o sea, ya queda satisfecha la ley y entonces eso queda atrás, ¿no? A eso nos referimos cuando decimos que Jesús cumplió la ley. Dice Hebreos 7:22, también la semana pasada leíamos estos textos, pero vamos a recordarlos. Hebreos 7:22, te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto, ¿no? Está hablando este mensaje, el autor a los hebreos, le está hablando, como dice la misma carta, ¿a quién? A los hebreos, gente que conocía de la ley, gente que era experta en el antiguo pacto, gente que era del pueblo de Israel, etcétera, que tenía mucho el contexto de la ley. A ellos, justo, el autor a los hebreos les está diciendo que Jesús es fiador de un mejor pacto, que hay algo mejor que ese pacto que había antes. La NBI, en ese mismo verso, Hebreos 7:22, dice así: por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. O sea que el nuevo pacto en Cristo es mejor que el antiguo pacto, de acuerdo a lo que estamos viendo en estos textos de Hebreos. Y si tú ves el Hebreos 10, Hebreos 9, por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer aquí, pero tú léelo en casa, ¿no? Todo esto habla justamente de esto, de que en Cristo sí hay perdón de pecados, porque dice el autor de los Hebreos, los corderos, los carneros del antiguo pacto no tenían la capacidad de pagar por el pecado, solamente lo cubrían el pecado, pero Cristo, si Él satisface la ley, o sea, Él sí le da cumplimiento total a la exigencia de la ley con respecto al pecado. Entonces, en Cristo sí tenemos un perdón total de pecados, cosa que veíamos que en el Antiguo Testamento no pasaba. En el Antiguo Testamento no había un perdón total de pecados, tanto que cada año, periódicamente, se tenía que ofrecer sacrificio, ¿no? El sacrificio de Cristo es perfecto. Él viene y solamente un sacrificio, dice Hebreos, el sacrificio perfecto, porque repito, en ese sacrificio de Cristo es cumplimentada toda la exigencia de la ley. ¿Ok? Ve ahora a Hebreos 8, ahí mismo en Hebreos. Hebreos 8, te voy a leer primero la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer versos 6 y 7. Hebreos 8, versos 6 y 7, dice así: pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto. ¿Te das cuenta la insistencia de que hay un mejor pacto, un pacto superior, etcétera? Ahora Hebreos 8 dice lo mismo, que Jesucristo, Él también es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, hay mejores promesas
que las que están en el antiguo pacto, en el nuevo pacto. Eso dice mi Biblia, eso dice la tuya, eso dice la NBI, eso dice la NTV, eso dicen todas las versiones de la Biblia, que en Cristo hay mejores promesas a diferencia de la ley, ¿no? Verso 7. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. ¿Qué está diciendo el verso 7? Que el antiguo pacto tenía defecto. Pues es lo que está diciendo el verso 7, ¿no? Eso es lo que dice ahí. Porque pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. O sea, hay un nuevo pacto en Cristo porque el primer pacto o el antiguo pacto era imperfecto. Y en Cristo vino a ser perfeccionado todo esto. Te voy a leer otra versión, la NTV, igual, verso 6 de Hebreos 8, dice: pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo. ¿Te das cuenta? El ministerio de Jesús, ahí mismo Hebreos dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Pero dice que, de acuerdo al verso 6, de acuerdo a la NTV dice, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. El ministerio de Cristo, entonces, de acuerdo a lo que dice aquí, es mejor, ¿no?, que el antiguo pacto, porque en Cristo mismo está mediando a nuestro favor de acuerdo a mejores promesas. Dice el verso 7, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. ¿Qué hizo Cristo? Por eso decíamos, no solo cumple la ley, sino también sustituye a la ley. Eso es lo que dice aquí, ¿no? No hubiera sido necesario reemplazar el antiguo pacto con un segundo pacto. La NBLA que leíamos dice, no se hubiera buscado lugar para el segundo, ¿no? Había necesidad de llenar esa imperfección, vamos a decir, o eso, cuando me refiero a la imperfección, me refiero a cosas que tenían que ser perfeccionadas en el sentido no que tuvieran un defecto en sí, sino que eran incompletas, más que defectuosas, más bien incompletas. Dice el verso 12, ahí en Hebreos 8, verso 12, hablábamos ya de la ineficiencia del antiguo pacto con respecto al pecado, ¿te acuerdas? Dice el verso 12, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Verso 13, cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Imagínate lo fuerte que eran estas palabras a los hebreos, ¿no? Porque repito, estas palabras están dirigidas puntualmente para el pueblo de Israel, para los hebreos. ¿Qué les está diciendo el autor a los hebreos? ¿No? Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que el primero quedó obsoleto, ¿no? El cual ha caducado, o sea, venció, tenía una vigencia y terminó, de acuerdo a lo que dice al menos esta versión, ¿no? Caducó, o sea, ya no está vigente, ya no es el tiempo de la ley, ya no es el tiempo del antiguo pacto, y dice aquí, y pronto desaparecerá, ¿no? ¿Por qué? Porque es sustituido por un mejor pacto con promesas mejores. ¿Vamos bien? Es lo que dice ahí la Biblia, ¿no? Ahora, sabíamos, la semana pasada vimos, que parte de este pacto que lo hacía menos eficiente que el nuevo, uno era esta cuestión que ya hablábamos del pecado, ¿no? La ineficiencia con respecto al pecado, y algo también, había una promesa en el antiguo pacto no cumplida, que era la promesa del Mesías, ¿no? Y que en Cristo nosotros vemos en la Biblia que está cumplido todo esto, ¿no? Entonces, recuerda que la revelación a la que estamos haciendo referencia, ya sea en el antiguo pacto
o en el nuevo pacto, hablando puntualmente de Jesucristo, la revelación, podríamos llamarla algo así como una autorrevelación, ¿no? Ya explicamos qué quiere decir revelación desde hace un par de semanas, ¿no? Quitar el velo, pero se está quitando el velo, no, decíamos también, no de el tiempo futuro o no de cosas, sino se está quitando el velo porque Dios se está dando a conocer. ¿Y cómo Dios se da a conocer? A través de el Hijo, como vamos a estar viendo más adelante. Entonces vamos a llamar esto, o los teólogos llaman esto, la revelación especial en Jesucristo, o la revelación especial por Jesucristo. Las dos cosas son correctas, incluso se complementan. La revelación especial en Jesucristo y la revelación especial por Jesucristo, ¿no? En el Antiguo Pacto vimos que Dios se revelaba de diferentes modos, ¿no? A través de los profetas, por ejemplo, a través de los patriarcas, de diferentes formas vimos cómo Dios se reveló. Pero la revelación especial en el Nuevo Pacto, como ya decíamos, solo se da a través de Jesucristo. No vamos a buscar más que a Jesucristo en esta revelación especial, ¿no? Lo correcto entonces es decir que existe solamente un modo o una forma en que Dios se ha revelado, esto es en Jesucristo mismo, ¿no? En Jesucristo se ha revelado, ¿no? Déjame leerte una frase de un teólogo. Dice, es posible enfocar la modalidad en la persona de Jesucristo, pero dice este teólogo, hay solo un modo, que es el modo en Jesucristo, pero si hubiera una forma de subdivisión de ese modo, es a través de la muerte y a través de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Que hay quien llama que son diferentes modos, pero si te fijas, es el mismo, ¿no? Es a través de Jesucristo, a través de su muerte y a través de su resurrección. Entonces no es que sean diferentes modos, es lo que dicen algunos teólogos, en realidad más bien es como una subdivisión del mismo modo. Es Jesucristo revelando a Dios en su muerte y Jesucristo revelando a Dios en su resurrección. Ve por favor a Romanos 1. Vamos a leer del 1 al 4. Para los cristianos del primer siglo, no había nada más importante que la revelación de Dios dada, como ya decíamos, a través de la muerte y a través de la resurrección de Jesús, como lo vamos a ver aquí. Dice Romanos 1, vamos a leer del 1 al 4, dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, verso 2, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Te das cuenta? Había una promesa que Dios dio al Señor, que Dios dio en el Antiguo Pacto a través de los profetas, que hoy vemos que se cumple en Jesucristo, ¿no? Promesas que todavía, no podemos decir promesas incumplidas, o bueno, promesas incumplidas en el Antiguo Pacto, promesas que se cumplieron en el Nuevo Pacto, ¿no? Dice verso 3, es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vuelvo a leer el verso 4. Y fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, ¿a través de qué fue revelado Hijo de Dios? Dice aquí, por la resurrección. ¿Qué es lo que hace evidente quién es Cristo? ¿No? Es, de acuerdo a lo que está diciendo, que es Hijo de Dios. ¿Qué es lo que señala que Cristo, qué es lo que puede ayudar, qué es lo que declara que Jesucristo es Hijo de Dios?
Finalmente es su resurrección, como aquí dice, ¿no? Por la resurrección de Jesucristo fue manifestado como Hijo de Dios, con poder, de acuerdo a lo que dice aquí, al Espíritu Santo, ¿no? O al Espíritu de santidad, como dice esta versión que estoy leyendo, ¿no? Por la resurrección, ¿no? Ahora ve por favor Filipenses 2, verso del 8 al 11. También por la resurrección, pero también por su propia muerte. No solamente, repito, por la resurrección, sino también es declarado, ¿no? Por su muerte. Dice Filipenses 2, verso 8. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos viendo, Pablo le está diciendo a los filipenses que Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y que murió en una muerte de cruz. Y dice el verso 9, por lo cual, esta es una expresión que le llaman conector, ¿no? Por lo cual. O sea, debido a lo que acaba de describir el verso 8, viene una consecuencia de la obediencia de Cristo y de la muerte de Cristo, ¿no? Y de la muerte de cruz particularmente. Dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice el verso 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué dice aquí? Para gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta que en la muerte de Cristo Dios es glorificado, ¿no? En la glorificación del mismo Hijo Dios es glorificado, ¿no? Entonces Dios manifiesta quién es Él también a través de la muerte de Jesucristo, a través también de la obediencia de Jesucristo. Revelación que estaba incompleta en el Antiguo Testamento. Se completa esta revelación, acuérdate, una autorrevelación o Dios revelándose, esto se completa, no en el propio o en el mismo Antiguo Testamento, sino esto se completa en el Nuevo Pacto a través de Jesucristo, ¿sí? Y Dios se revela de esta forma. Ahora ve a Hechos 2, verso 22. Todo esto pasó por el predeterminado consejo de Dios, ¿no? No fue que vino Cristo y de pronto, a veces en las películas les gusta poner a Cristo como una víctima de las circunstancias, ¿no? Como que, ay, como que pobre, ¿no? Pero Jesús mismo dijo, ¿no? ¿Te acuerdas? Tú no me quitas la vida, yo soy el que la pongo, ¿no? O sea, Jesús no fue víctima de las circunstancias, Él decidió poner su vida. Definitivamente esto no deja a un lado que su juicio fue un juicio injusto y todas estas situaciones, ¿no? Pero definitivamente es por el predeterminado consejo de Dios. Como dice Hechos 2, verso 22, dice, hombre de Israel, escuchen estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Verso 23, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Fue entregado ¿por qué? Dice aquí, por predeterminado consejo de Dios, porque era el plan de Dios. ¿Por qué murió Cristo? Porque era su plan, porque era el plan de Dios y estaba desde el conocimiento de Dios desde antes, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo en Romanos, como en Hechos, Pablo vio en la muerte de Jesús tanto una revelación de la condenación del pecado por parte de Dios,
como la revelación también del amor de Dios. O sea, en Cristo se revela la justicia de Dios, pero también se revela el amor de Dios. Y esto pasa en Jesucristo. Repito, en Cristo se revela el amor de Dios, pero también en Cristo se revela la justicia de Dios. Vea Romanos 8, versos 3 y 4. Romanos 8, verso 3. Dice así: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Otra vez, Pablo está diciendo que la ley era incapaz de hacer ciertas cosas, ya que era débil por causa de la carne. Sigue diciendo, Dios lo hizo, ¿no? Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. ¿Te das cuenta? Por eso esta cuestión de querer darle cumplimiento a la ley es tan grave, ¿no? Y lo vemos en Primera Timoteo, lo vemos en Gálatas, lo vemos en Segunda de Pedro, ¿no? Es querer decirle a Cristo, no era necesario tu sacrificio, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dice que la ley no pudo hacerlo. ¿Y quién tuvo que hacer lo que la ley no pudo hacer? Dios, dice, ¿no? Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Para que el requisito de la ley se cumpliera. ¿Te das cuenta? Se cumplió. A eso me refiero cuando estamos diciendo, reitero, ¿no? No se trata de decir que Jesucristo cumple la ley en el sentido de que Él se interesaba por estarla cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo, sino que en Cristo la ley se completó. La exigencia de la ley se cumple en Jesucristo. Y al ser satisfecha la ley, en un juicio hay una máxima en la ley humana que dice que de hecho viene desde el derecho romano, ¿no? Esta cuestión de que un juicio no puede ser llevado a cabo dos veces, ¿no? O sea, nadie puede ser juzgado dos veces, ¿no? O sea, no puede ser llevado, eres inocente y después culpable, ¿no? O eres inocente primero y luego culpable, o viceversa, pues, ¿no? Sino que solamente se cumple una vez, ¿no? Así, el requisito de la justicia contemporánea, actual, del derecho actual, ¿no? Se cumple cuando se juzga a una persona, ¿no? Y no puede ser juzgada una persona dos veces por el mismo delito, ¿no? O no se puede juzgar a diferentes personas, ¿no? Por el mismo asunto, ¿no? Y es lo que está pasando en Cristo. El requisito de la justicia cae sobre Cristo para que ya no caiga en nosotros, ¿no? Para que nosotros no llevemos, ¿no? Esto sería el querer cumplir la ley es, ok, no fue perfecto el sacrificio en Cristo y entonces yo debo seguir cumpliendo la ley. ¿Te das cuenta? La ley se cumple en Cristo, ¿no? Y yo ya no estoy obligado a cumplir la ley, ¿no? Tenemos que ser santos, eso, pero eso se refiere a otra cosa, no al cumplimiento puntual de la ley de Moisés, ¿no? Jesús vino a cumplir la ley, se sometió a la ley justo con ese propósito de que también nosotros en Cristo fuimos sometidos a la ley, ¿no? En Cristo nosotros también nos sometimos a la ley, pero nosotros no la podíamos cumplir. Ni los judíos del Antiguo Testamento podían cumplir la ley, ¿no? Por eso tuvo que venir Cristo. Acuérdate que la ley, el punto de la ley, dice Romanos, la ley es como un ayo, como una nana, ¿no? Que me guía a Jesucristo. La ley me agarra de la mano y me lleva a Jesucristo. Ese es el propósito de la ley, que te des cuenta que no puedes cumplirla, ¿no?
La ley es para que te des cuenta que no puedes cumplir la ley. Entonces, pues hay de aquel que diga, yo voy a cumplir la ley. No, pues, ¿sabes qué? No puedes, nadie puede, ¿no? Dice ahora, vea Romanos 5. Acuérdate que al principio hablábamos que la palabra revelación puntualmente es la palabra apocalipto. ¿Qué quiere decir? El velo quitado. Pero que no siempre, no todas las veces que Jesús se revela o que Dios se revela se usa la misma palabra, sino se pueden usar diferentes palabras. Por ejemplo, la que se muestra aquí en Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor. En otras palabras, podríamos decir, mas Dios revela su amor, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo muestra? En que siendo pecadores, no en que cumplíamos la ley al pie de la letra, no en que éramos capaces, no. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta entonces que la muerte de Jesús es la que nos habla del amor de Dios? La muerte de Jesús nos habla de la ira o de la justicia de Dios, pero también la misma muerte de Jesús nos habla del amor de Dios. Se revela a nosotros, ¿no? Una revelación de la condenación del pecado en Cristo, ¿no? Pero también la revelación de su amor para nosotros los pecadores. O sea, Cristo es Dios revelándose a tu vida diciéndote, te amo, ¿no? Cristo es, más Dios muestra, ¿no? Dios quiere mostrarte que te ama. ¿Cómo? Consiguiéndote chamba, consiguiéndote novio. ¿No suena absurdo, no? Ya cuando lo estás viendo comparado con eso. ¿Dios puede hacer esas cosas por ti? Sí. No estoy diciendo que no, o sea, encomendamos a Dios todas las cosas. Pero Dios no necesitaría hacer más para mostrar su amor, ¿no? ¿Cómo Dios mostró su amor? En Cristo, muriendo por ti, muriendo por nosotros, ¿no? A veces, no te has sorprendido, yo sí, pero te quiero plantear esto. ¿No te has tú de pronto sorprendido dudando del amor de Dios? Así como que diciendo, ay Jesús, ¿me amarás? Ay, ¿en serio Dios me amará? Y normalmente nos cuestionamos esto por las cosas que pasan alrededor, ¿no? Igual por lo mismo, por el trabajo, por la novia, por el esposo, por las cosas que me están pasando alrededor. Por eso la Biblia dice, fija tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. O sea, no te fijes en esas cosas. Esas cosas van a pasar porque vivimos en un mundo caído y van a pasar y te van a pasar a ti, le van a pasar al de al lado, a la gente que amas. Vivimos en un mundo caído. Por eso fija tus ojos en Cristo, porque en Cristo Dios muestra su amor, en que siendo así como eres, siendo así como soy de pecadorzote, Cristo murió por mí. No lo merecía. ¿Yo merecía que Cristo muriera por mí? Por supuesto que no. O sea, ¿conoces la canción de Glorioso Intercambio? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que el bueno, que el santo, que el justo haya venido a morir por mí? O sea, ¿alguien te ama más que eso? ¿Puedes dudar del amor de Dios? Cuando vemos a Cristo, por supuesto que no podemos dudar del amor de Dios. Ahora ve por favor a Juan, el Evangelio de Juan 10. La única forma que nosotros pudiéramos o podemos conocer del Padre, acerca del Padre, de su carácter, de quién es Él, es a través de Cristo, porque Él es el único que tiene el conocimiento necesario de Dios para transmitírtelo a ti, ¿no? Cristo, Jesús, tenía un conocimiento íntimo,
único con el Padre, ¿no? Dice Juan 10, verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Dice el verso 15. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. El único que conoce, bueno, ve ahora Mateo 11:27. No me anticipo, ve a Mateo 11:27. Dice así: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Este texto es... No podemos tomarnos mucho más tiempo para estudiar este texto a profundidad, pero creo que te puedes dar cuenta de la profundidad de este texto. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Está hablando Jesús, obviamente, ¿no? Nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Quién es el que conoce mejor a Jesús? El Padre, ¿no? El Padre. Pero también dice, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Padre tan profunda, cercana, íntimamente como el Hijo. ¿Te das cuenta? Por eso, solamente Jesús, solamente Cristo tenía la capacidad de mostrarnos y revelarnos al Padre, ¿no? Y dice así más adelante, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y esto, o sea, en esta frase podríamos decir tantas cosas. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En primera, ¿quién nos da la revelación con respecto al Padre? De acuerdo como veíamos en Hebreos también, el Hijo. ¿Quién puede mostrarme quién es el Padre? ¿No? Dice Juan 1, ¿te acuerdas? Dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Imagínate, Juan está diciendo, vimos su gloria. ¿Cómo vio Juan la gloria de Dios? En Cristo, ¿no? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? El único que tenía ese conocimiento para poder transmitirlo y que nosotros pudiéramos allegarnos a ese conocimiento o poder tener la revelación de quién es Dios es el Hijo, ¿no? Él es el único que tiene ese conocimiento y a quien el Hijo le quiera revelar ese conocimiento. En primera, Dios a través de Jesucristo se revela a las personas. Pero esta revelación especial en Jesucristo, ¿te das cuenta que no es para todos? Dice aquí, solamente es para quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Sí dice eso tu Biblia? Sí, ¿no? Y sin afán de deducir ni inferir cosas, lo que dice puntualmente la Biblia es que el Hijo a algunos les quiere revelar quién es el Padre, ¿no? Es lo que está diciendo aquí la Biblia. Dios era el centro, Dios era el tema de la enseñanza de Jesús. Jesús vino a la tierra, definitivamente porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, por amor a nosotros. Pero leíamos Filipenses 2, ¿no? Que dice, y muerte de cruz, por eso Dios le concedió un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
para lo principal que Cristo vino a la tierra, fue para gloria de Dios, para que Dios fuera glorificado, ¿no? Y para revelar quién es Dios, para la propia gloria de Dios. Nosotros salimos beneficiados de esto, por supuesto, de la muerte de Cristo, ¿no? Porque en Cristo, lo que ya vimos, ¿no? Está satisfecha la ley y el sacrificio de Cristo es eficiente para perdón de nuestros pecados y somos beneficiados en eso. Pero el plan de salvación, el evangelio, a quien tiene en el centro no es al ser humano, sino a quien tiene en el centro es a Dios. Dios está en el centro del evangelio, no nosotros, ¿no? Nos gusta sentirnos importantes, ¿no? Y sentirnos así como que, no, el que está en el centro del evangelio es Dios, a quien vino a glorificar primeramente Cristo a la tierra es a Dios, antes que darle gloria a los hombres. A lo que vino fue a que su Padre fuera glorificado. Y así Él, Cristo, enseñó, habló y dijo todo con respecto a su Padre y reveló quién era el Padre. Y acuérdate, terminamos con esto. Lo dijimos desde el principio, desde hace 2 semanas, ¿no? La revelación nunca puede separarse de sus efectos transformadores. Dice aquí que leíamos en Mateo 27, aquel a quien el Hijo ha querido revelar al Padre, ¿no? Pero cuando Jesús nos revela quién es el Padre, no es solamente para que nosotros podamos presumir que tenemos la teología necesaria, ¿no? Teología literalmente en el sentido de el conocimiento de Dios, pues, ¿no? No es para que yo diga sé mucho de quién es Dios, sino es para que esta revelación de Dios en mi vida me transforme, para que yo no sea el mismo, para que mi centro de adoración deje de ser yo mismo y sea Dios. El Señor se ha revelado a nuestras vidas y esta revelación tiene una responsabilidad también de nuestra parte, ¿no? El ser transformados, el ser santificados, el crecer en el conocimiento de la voluntad de nuestro Señor, ¿no? Porque Cristo hizo lo necesario para que nosotros lo conociéramos, para nosotros siendo libres del pecado, siendo salvos, pudiéramos ser, como dice 1 Corintios 15, reconciliados con Cristo, ¿no? Recibir la reconciliación primero en el Señor. El punto de esto, hermano, es que en Cristo, en el nuevo pacto, está cumplida toda la revelación que Dios quiere que tú tengas de Él. Y ya no hay más. ¿Se cerró? En el antiguo pacto, sabíamos, era incompleta. Está lo que hemos dicho, la revelación progresiva. Si te acuerdas, la revelación progresiva es que se fue ampliando hasta que llega Cristo y entonces ya no hay nada más que pueda ser revelado, ¿no? En Cristo está completo, un mejor pacto, el pacto definitivo, el pacto perfecto está en Cristo y ya no tiene que ser revelado más, ¿no? El Señor abre nuestros ojos, lo que los teólogos le llaman la iluminación, ¿no? La revelación ahí está. Y el Señor me ilumina para que yo pueda ver la revelación que ya está. Pero no hay una nueva revelación, ¿no? Últimamente esta cuestión de tengo un nuevo mensaje, una nueva revelación de Dios. No, si es nuevo, no es bíblico, ¿no? Si no es bíblico, no es de Dios, ¿no? Dios ha hecho lo necesario, hermano, para que tú lo conozcas en Cristo. Y para esto, Cristo tuvo que morir, para que tú lo conozcas, para que tú pudieras experimentar el amor de Dios. Cristo tuvo que morir. Para que tú pudieras experimentar la justicia de Dios, Cristo tuvo que morir. Para que tú pudieras conocer a Dios, Cristo tuvo que morir. Y ahora nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa
y estamos completos en Él. Estamos completos en Cristo. Inclina tu rostro y terminamos orando. Señor, bendito Padre, gracias por tu palabra y porque eres bueno, Señor, por tu bondad y misericordia, Señor, y por hablarnos, Señor, porque tú te has dirigido a la humanidad de tantas formas, tantas veces en el antiguo pacto por los profetas, Señor, pero ahora tú nos hablas a través de tu Hijo, Señor, y puntualmente a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo y a través de la resurrección de Jesucristo, la cual hace evidente que Él es Dios, que ha venido a revelarse a nuestras vidas, que ha venido a satisfacer el requerimiento de la ley para mostrar en mí su gracia, su misericordia, su amor, mi incapacidad de cumplir lo que solamente Cristo pudo cumplir. Señor, quita de nosotros la arrogancia de pensar que en nosotros está el cumplir y el darte algo, y como dice la carta a los Romanos, ponerte en deuda, hacer algo que te ponga en deuda, hacer algo que te obligue a actuar en nuestras vidas. Señor, el pensar que si yo cumplo la ley, eso te obliga a ti a mostrar gracia, pero no es así, Señor. En primera, nosotros no podemos cumplir la ley de ninguna manera, Señor. Y sabiendo, como dice la primera carta a Timoteo, que la ley tiene un uso legítimo, que finalmente la ley es para los pecadores, Señor. Pero ahora nosotros, estando en Cristo y habiendo sido cumplida la exigencia de la ley, Dios, has hecho abundar tu gracia y tu misericordia sobre nosotros, Dios. Y te has mostrado desde el cielo de esa manera, lleno de gracia y lleno de verdad, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento para que esta revelación que tenemos en Cristo, de ti, Señor, pueda llevarnos a una vida transformada, una vida que te glorifique, una vida que no esté centrada en nosotros mismos, Señor, sino una vida, Señor, que te exalte, que te dé toda la gloria y toda la honra, Señor. Ya no queremos pensar en nosotros, Señor. Ya no queremos pensar en nosotros mismos, sino a ti sea la gloria, a ti solamente sea la gloria, Señor. Fijar nuestros ojos en Cristo, fijar nuestros ojos en ti, Señor, y dar en todo y por todo la gloria de vida a tu nombre, Padre. Te bendecimos, Señor, y damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.